Hola, ¿cómo estáis? Ya estamos por aquí otra vez en Cuerpos en Placer, en nuestro día 10. Wow, se está pasando súper rápido. Lo estamos disfrutando un montón. Un montón, que se me ha cortado un poquito la voz. Y hoy tenemos a una mujer muy especial. Hoy está con nosotras Sonia Cala, que estará a puntito de estar por aquí, hablándonos de un tema como es la erótica del placer, y desde el placer a la libertad. ¡Wow! Muy potente este tema. Vamos a ver si va llegando Sonia. Vamos a esperar un poquito. Mientras, como siempre, os quiero agradecer a todas las mujeres y a todos los hombres, que también sé que hay alguno por aquí, que nos estáis acompañando en este congreso. Gracias por hacerlo posible. Como he dicho antes, está siendo un proceso, un camino, una experiencia muy enriquecedora, muy expansiva. Así que gracias. Ya tenemos por aquí a Sonia y la vamos a invitar. ¡Yupi! Vamos a ver a Sonia Cala, que bueno, es una mujer muy potente. ¡Amor! Hola, ¡Bonita! hola. ¿Por qué estoy tan oscura? ¡Ilumínate! Voy a iluminarme. Espera a ver Sí, si me puedo esperamos. iluminar un poquito más. A ver. Pues no, no me puedo iluminar. Así que, bueno, está bien, ¿no? Sí, está Es bien, que Sonia. estás muy iluminada tú. Y es que estoy muy iluminada. Vale, bueno, está bien así, al final es oírnos, ¿no? Sí. Y que tu luz traspasa la Sí. pantalla. Eh, Esa es Bonita, la ¿cómo estás? importante. Muy Sí, bien, guapa, muy bien, Sonia. Gracias, Sonia, sí, por estar aquí, por haber dicho que sí a Cuerpos en Placer, a esta experiencia, a sí. esta cumbre. Gracias por traer también un tema tan sumamente, siento que potente a la vez que necesario, como es saber un Sí. poquito más de la erótica del placer. Y me encanta esto del placer a la libertad. Sí, es muy bonito, ¿eh? Sí, Mira, creo que he hecho algo raro. sí, me encanta. Perdona, es que no me llevo muy bien con las Po- nuevas tecnologías. Poco a poco. Sí, Ahí estamos. Entonces, bueno, Sonia, yo creo que vamos a empezar así con todo porque la verdad que hay mucho, mucho de lo que sí. hablar. Y Sí. bueno, si nos quieres contar un poco de ti o de qué es esto de la erótica del placer, ahí ya te paso la palabra. Vale, pues mi nombre es Sonia Cala y todo empezó, bueno, voy a contar un poquito, ¿no? Si me permites, de mi vida. Y a los 16 años conocí a un hombre muy sabio que me empezó a enseñar pues masaje, aromaterapia, flores de Bach, kinesiología. Empecé como a introducirme en las terapias alternativas y a los 20 años más o menos empecé, porque yo tuve unas situaciones durante mi infancia, adolescencia y sobre todo en los vínculos sentimentales, los vínculos amorosos, tuve algunos problemas, entonces sobre los 20 años empecé como mi camino en trabajar mi sexualidad y sanar mi sexualidad. Ahí fue un recorrido de mucho aprendizaje, mucha introspección. Estuve metida en el chamanismo tolteca, estudié partería en México y en Chile. Bueno, hice un recorrido en el yoga también y me metí ya en el tantra, ¿no?
En el momento que sentí que mi sexualidad se había sanado, en ese momento fue cuando en un viaje a Perú descubrí que mi vocación era ser sexóloga. Y ahí empecé a estudiar los 2 másters que he hecho de sexología y bueno, y empecé más a introducirme en esto y he descubierto que sí, que es mi vocación y que me fascina, ¿no? Entonces, nada, si quieres empezamos con la charla. Por, por favor. Pues, pues a ver, cuando Natalia me comentó de hacer esta charla, creí súper importante introducirnos en qué es el placer, ¿no? Y, y bueno, he traído unas cuantas cositas para ir como entendiendo mejor qué es el placer. Primero me gustaría definir el título, ¿no? La erótica del placer. ¿Qué es la erótica? Porque muchas veces se confunden, sobre todo porque hay mucha información ahora en Internet, hay mucha información en las redes y muchas veces es información errónea, ¿no? Entonces, creo que es importante definir esto. La erótica, ¿qué es la erótica? La sexología parte del hecho sexual humano. El hecho sexual humano son 3 facetas que se describen por separado, pero que realmente se viven de forma conjunta, ¿no? En el ser humano. Entonces, eh, la, una de ellas es la sexuación, ¿no? Quiere decir que todo ser humano, toda persona, es un ser sexuado. Cuando hablamos de ser sexuado, nos referimos a que tenemos 2 sexos. Por lo tanto, somos seres sexuados. Y se basa en una serie de estructuras que van sexuando al individuo durante su vida. ¿Vale? Entonces, después, por otro lado, tenemos la sexualidad, que la sexualidad es la forma de vernos, de sentirnos, de vivirnos, de relacionarnos. ¿Vale? Entonces, muchas veces se malinterpreta este término diciendo que la sexualidad es como todo, ¿no? Y cuando la sexualidad es como la personalidad o el carácter, digamos, ¿no? Entenderíamos que sexo es igual a persona y sexualidad es igual a personalidad. ¿Vale? Entonces ahí mi personalidad es mía, única, propia e irrepetible, mi sexualidad es única, propia e irrepetible, ¿no? Y por otro lado tendríamos la erótica. La erótica es la forma de expresar todo lo anterior. Es la forma de expresar ese ser sexuado y esa sexualidad única y propia que tengo. Entonces, la erótica es la forma de expresar, es la acción, es lo que llevo la forma de llevar a cabo la sexualidad que yo siento. ¿Vale? Entonces, por ese lado tendríamos la erótica y después el placer. ¿Qué es el placer? ¿No? Primero me gustaría que entendiéramos que tanto el placer como el deseo sexual, la mayoría de conceptos que tienen que ver con la sexualidad, hay muchas teorías, hay muchos autores que hablan diferente del mismo concepto. Entonces, realmente el placer lo podemos entender como una definición común que sería como que es una sensación o un sentimiento correspondiente a una situación positiva, ¿vale? Una situación positiva agradable o eufórica también. Es cuando una persona consciente satisface plenamente una necesidad, ¿vale? Entonces eso sería la definición común de placer. Claro, vamos a ir un poquito más allá, ¿vale? Entonces, para el psicoanálisis había una diferenciación entre placer y goce. El placer para el psicoanálisis es solo una sensación o una emoción.
es algo corto, ¿vale? Es algo de corta duración, es algo momentáneo, es estímulo-respuesta. Y según el psicoanálisis, el goce sería un estado duradero, por lo tanto sería un sentimiento, ¿vale? Ujú. Entonces el goce sería como un estado gozoso, en vez de un estado de placer momentáneo, ¿vale? Pero bueno, esto es lo que dice el psicoanálisis, cosas que por otro lado dicen otras cosas. Estamos como construyendo esta ciencia. La sexología, la sexualidad es algo que ha sido tabú y la sexología es una ciencia, es la ciencia que estudia los sexos, el sexo como sexo, como sexuado, como el ser sexuado que soy, ¿no? Entonces es una ciencia muy nueva y vamos construyéndola, porque también hay diferentes, tanto por la represión que hemos vivido, hay personas o sexólogos que piensan de una determinada manera, muy cerrada todavía, y hoy en día hay otros tipos de sexología, otras vías de la sexología que entienden la sexualidad, la sexología de forma más amplia y más libre. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, Jaspers era un autor que dice que el verdadero placer, el único verdadero placer, está unido a los sentimientos. ¿Vale? Espera que sale el WhatsApp por ahí. El único y verdadero placer está unido a los sentimientos. Y el placer se puede alcanzar a través del deleite, a través de la contemplación, a través de la introspección. Este es el único placer que está unido a los sentimientos. ¿Vale? Y los sentimientos están unidos a las ideas. Por eso se crea el sentimiento es duradero. Y este autor dice que el único placer verdadero es el que está unido a esta sensación, a este sentimiento, ¿no? Qué hermoso. Es súper bonito. Entonces yo creo que aquí, con lo que hemos dicho, ya hay dos formas de placer, ¿no? Por Ujú. un lado, el placer momentáneo, que es yo tengo un deseo, tengo una necesidad, y entonces se activa mi deseo, satisfazgo esa necesidad y por lo tanto tengo la sensación de placer por haber obtenido aquella necesidad que quiero. Ujú. Y por otro lado está el placer duradero, que sería un estado de observación, de contemplación, de deleite, de introspección, ¿no? Un estado propio de estar conectada contigo misma y de ahí entrar en ese estado de placer continuo o en ese estado de goce, ¿no? Un estado gozoso. Entonces, claro, al diferenciar de estas dos, entraríamos en muchas diferenciaciones, ¿no? Y también en cuanto a la sensación de placer momentánea o duradera, también es diferente. Una sería como más pico, ¿no? Una sensación de placer más eufórica, más momentánea, más tengo un estímulo, recibo una respuesta, por lo tanto, el estado de placer es momentáneo y puede verse como en una gráfica, como un pico, y en el placer duradero es es un proceso interno para alcanzar ese estado, ¿vale? Entonces, vamos a hablar primero, esta es una pequeña introducción y creo que ahora importante de ver qué es el placer a nivel fisiológico, cómo funciona nuestro cuerpo, ¿no? Cuando sentimos placer, se activa un circuito cerebral llamado, espera que lo tengo por aquí, es muy largo el Me nombre, encanta. mesocorticolímbico. Ahí, mesocorticolímbico, ¿vale? Se activa este circuito cerebral formado por pequeños grupos de regiones cerebrales, el cual produce los niveles más altos de dopamina, ¿vale?
cuando queremos satisfacer una necesidad, se activa el deseo. Y entonces se activan las emociones que nos empujan a alcanzar ese deseo o esa necesidad. En este momento, nuestro organismo ya está, cuando tú quieres realizar ese deseo, el cerebro ya está pensando en esa acción, por lo tanto ya empieza a segregar dopamina. Pero los puntos más altos de dopamina son cuando se está realizando la acción o después de realizarla. Depende de la conexión que tengas con tu cuerpo. Si tienes una conexión con tu cuerpo y estás abandonándote a las sensaciones y estás centrada en lo que estás sintiendo, entonces el punto más alto de dopamina se llevará a cabo durante la acción. Pero si por el contrario tú no tienes, y después también, después de la acción también, se queda como un estado duradero, más o menos, de placer. Pero si por el contrario no tenemos esa conexión a nivel corporal, lo que ocurre es que durante la acción tenemos una dopamina como previamente, que es simplemente de la imaginación, de imaginarnos esa acción, pero no estamos habitando el cuerpo, no estamos habitando esa acción. Entonces los niveles de dopamina más altos se crean después de la acción, ¿vale? Y ahí es cuando se crea el deseo de volver a realizar la misma acción. Ujú. O sea que depende de cómo nosotros estamos en contacto en relación con nuestro cuerpo, esto que acabas de contar. Sí, sí. Ujú. Claro, porque si no son expectativas, ¿sabes? Si no son expectativas o imaginación, si no estamos a nivel mental y no estamos a nivel corporal, al final los sentidos, o sea, el placer se vive a través de los sentidos y de la imaginación. Los sentidos es la puerta que tenemos de conexión con lo exterior y con lo interior. Y los sentidos se viven a través del cuerpo. Si yo estoy pensando y estoy totalmente con mi mente activa, no estoy centrada, no estoy centrada en lo que estoy sintiendo, no puedo sentir. Por lo tanto, es incapaz que pueda sentir ese placer, ¿no? Mm. Claro, es como una satisfacción más desde lo mental que desde lo corporal. Claro, Por eso quizás es como tú dices, en el momento en el que tú estás en la acción, no estás tanto en la vivencia. Igual por eso ese subidón de dopamina viene después, ¿no? Como, bueno, ya lo viví, pero más desde aquí. Y entonces ahora sí, me relajo y estoy en placer. claro. Es que ahí quizá pues también habría como un debate, ¿no? Porque si yo no soy capaz de abandonarme a las sensaciones y de vivir plenamente ese placer físico que estoy sintiendo, me quedo con el recuerdo de la imagen que yo tengo de vivir esa sensación y cuando termina la acción me quedo con el recuerdo que yo me he creado, porque, porque realmente no lo he experimentado. Entonces, al final es una idea de esa situación, al final se queda en el deseo prácticamente, ¿no? Wow. Entonces ahí la importancia del cuerpo es que al final, bueno, el congreso se llama Cuerpos de Placer, ¿no? Cuerpos en Placer, y al final todas las charlas han ido de lo mismo. Y realmente la sexología, o sea, podemos hablar de millones de cosas, pero al final el vivir una sexualidad plena y satisfactoria se basa en aprender a abandonarte a las sensaciones, en habitar tu cuerpo y en sentir el placer a través de tu cuerpo, el poder percibir el autoconocimiento de tu cuerpo, el saber hasta dónde llegar, hasta dónde no, qué es lo que me gusta, qué es lo que no, el estar totalmente sumergida en el disfrute. Y en eso se basa al final una sexualidad satisfactoria, ¿no? ¿Y por qué? Pues hay muchos condicionantes que nos han llevado a esto, ¿vale? Y bueno, el primero, pues la religión católica, por ejemplo, ¿no?
Hay muchos factores que influyen, muchísimos ahora mismo que influyen. Y el principal, bueno, el primero yo creo que es la religión católica, porque las religiones monoteístas necesitan una forma de control. El placer es una forma de conocimiento, porque si es momentáneo, yo necesito el autoconocimiento de mi cuerpo. Necesito conocer mi cuerpo, necesito explorar mi cuerpo, necesito sentir mi cuerpo. Necesito un conocimiento de mí misma. Y continuamente, porque lo que no hay que olvidar nunca es que no somos estáticas. No formamos parte de como en este sistema que todo se encasilla y todo se encuadra, ¿no? No somos así. Realmente estamos evolucionando continuamente. Y quizá la mujer que yo soy ahora o cómo me siento, lo que me gusta ahora, no tiene nada que ver a dentro de media hora lo que me guste, cómo me siento y cómo estoy. Por lo tanto, otro factor limitante que nos limita a sentir placer es el hecho de esta sociedad tan racional y tan analítica, que nos encasilla. Y nos encasilla para la vida en muchos aspectos, ¿no? Yo soy tal, soy cual, soy tal, y así te quedas para la vida y no hay forma de salir de ahí, porque te has creado una creencia súper fuerte que te limita a poder experimentar otras formas de ser tú misma, ¿no? Como también como nos crea como una necesidad de sentirnos identificados con algo. Y ahí muchas veces perdemos la propia identidad. Claro, No, claro. porque es con algo, muchas veces con algo como lo que tú dices, como si tuviésemos que identificarnos con algo que se tenga que sostener en el tiempo, cuando Sí, dentro de media hora yo soy otra. claro. Y seguimos evolucionando y claro, es que por eso en la sexualidad bueno, cuando observo las redes sociales y todo esto, ¿no? Se rige un poco la sexología que se vende, se rige un poco desde la sexología clínica, que hoy en día muchos sexólogos queremos como pasar esa línea porque la sexología clínica al final va de la represión sexual que hemos vivido a la obligación. Y tenemos que pasar de la represión sexual a la libertad. Entonces, lo que vende mucho en sexología sobre la sexualidad en Internet son las 5 claves de cómo tal, o las formas de masturbarme, o las formas de... Y claro, es como cada persona es única, cada momento es único, cada situación es única, o sea, influyen tantos factores y debemos de entender por una vez de que la sexualidad es totalmente biográfica. Depende de mi biografía, de mi historia, de cómo me he levantado, de la persona que tengo delante. Y sin embargo, nos han vendido una forma única de erótica, ¿no? Que es, nos besamos, nos desnudamos, penetración, orgasmo. Joder, Chao. no. Si yo soy única, ¿sabes? Y cada momento es único y influye cómo estoy, cómo me he levantado, si he discutido con alguien, si... O sea, millones de factores como para que solo me vendan una y que tenga que funcionar desde esa única forma, ¿no? Es una burrada, ¿no? También Bueno, si quieres podemos explicar un poco por qué tenemos esta forma, ¿no? Que se llama modelo coitocéntrico. Sí, sí, claro, Sonia. Yo estoy ahí como, estoy entendiendo así a muchos niveles Mm. lo de desde el placer a la libertad, Claro. todo lo que nos acabas de contar. Mm. Claro, es que es eso, ¿no? Yo creo que es lo más importante de la sexualidad y lo más importante como sexóloga y como sexólogas y sexólogos debemos de dar herramientas a las personas para que tengan la capacidad o las herramientas necesarias para ser y hacer lo que realmente quieran en cada momento. Y ya está, y no hay nada más.
Por eso cuando muchas veces en consulta vienen hablando de orgasmo, de que no llego al orgasmo, de que no llego a tal, de que tal, es que si estamos en el modelo de nos besamos, nos desnudamos, penetración, orgasmo, claro, tienes que conseguir eso. Si no lo consigues, te frustras, si te frustras, estás dándole vueltas a tu cabeza, frustrada porque no llegas al orgasmo, porque no tienes... Claro, cuando lo único que tenemos que hacer es respirar y sentir. No tenemos que hacer nada más. Esa presión social que nos han creado nos está destrozando, yo creo. Está obsoleta. Sí, completamente. Mm. Y al final la sexualidad y la vida, yo como mi persona, creo que el sentido de la vida es, sentir, es llegar a sentir placer, llegar a disfrutar de la vida. Entonces, para mí la sexualidad es eso. Es disfrutar en cada momento, sentir placer, disfrutar con la persona con la que estoy, crear ese momento único. ¿Cómo se crea? Pues somos personas diferentes. Por mucho que conozcamos a la persona y que llevemos viviendo 10 años, no sabes cómo está y lo que le apetece en cada momento, ni lo que le gusta. Entonces, si una relación erótica es un encuentro, es una comunicación entre dos personas, lo primero que tenemos que hacer es hablar de cómo estás, de qué te apetece, de qué es lo que te gusta, de qué es lo que... ¿No? Porque si es una comunicación y yo no sé nada de lo que te apetece ni nada tal, vamos fluyendo y siguiendo un patrón, pues entonces es normal que no pueda sentir nada o que esté frustrada o que no llegue al orgasmo o que no pueda sentir placer. Entonces lo primero que tenemos que hacer es hablar con la persona y nosotras, ¿no? Cómo me siento, cómo me vivo, cómo estoy hoy. Pues es que quizá hoy la intimidad que quiera conseguir contigo es cogerme de la mano y contemplar el cielo. O igual hoy la erótica que quiera tener contigo es masajearnos. O quizá hoy la erótica que quiera tener contigo es que me empotres, ¿sabes? Porque quizá hoy quiero eso. Y está todo bien. O quizá la sexualidad, yo qué sé, pues juguemos a BDSM o lo que sea. Da igual. La cuestión es que necesitamos experimentar para tener una sexualidad, una erótica rica. Y según el momento en el que estoy, según tú en el momento en el que estás y lo que creemos en este mismo momento, podemos elegir de todas esas herramientas que tenemos, de todas ese abanico, ¿no? de riqueza de nuestra erótica. Sí, y me venía Sonia, que es como, así como yo lo estoy entendiendo, una erótica rica y honesta, porque esto también requiere de ser honestos con nosotros mismos, de atendernos, de saber lo que nos apetece, lo que no, porque muchas veces es que ni siquiera nosotros lo sabemos. ¿Cómo le vamos a decir al otro cómo estoy hoy si ni siquiera yo he parado a mirar dentro, ni siquiera yo estoy siendo honesta en este instante con lo que yo quiero o Claro, lo que me apetece? claro. Claro, por eso el primer camino es un camino propio, es un proceso propio de autodescubrimiento, porque tanto los hombres, por un lado, han tenido un rol sexual muy marcado, que se les ha limitado, y se les ha puesto la etiqueta de trabajadores especializados del sexo, porque te tienen que dar el placer y tienen que ser súper creativos para que la mujer esté súper contenta, que es ese el modelo que nos han vendido. Y por otro lado, la mujer que está ahí como, dame placer, ¿no? Estrellita de mar. Claro, y si hablamos de esto, podemos explicar un poco por qué viene esto, ¿vale? Y así nos situamos, nos contextualizamos Ujú. en este tema. Igual que los modelos ideológicos o culturales, hay un modelo ideológico sexual o sociológico de la sexualidad, de cómo vivimos y cómo vemos la sexualidad a nivel general en la sociedad, ¿no?
Entonces, ahora partimos de un modelo ideológico que se llama capitalista permisivo. Este modelo viene desde la después de la Segunda Guerra Mundial. Y este es el que todavía seguimos hoy en día, ¿vale? Eh, claro, antes de la Segunda Guerra Mundial, los modelos que habían antes de la Segunda Guerra Mundial eran mucho más limitantes, tanto para hombres como para mujeres, pero, bueno, perdón. Los modelos que habían antes de la Segunda Guerra Mundial eran muy limitantes para la mujer, porque la mujer no existía, ¿vale? También para el hombre, porque les encasilla y bueno, pero en ese momento el hombre usaba sus privilegios como hombre blanco europeo, ¿vale? Ujú. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial aparece otro modelo en el que sí que tiene cabida la mujer. Se supone que la mujer tiene una sexualidad, que puede disfrutar de la sexualidad, pero ojo, el dueño de la sexualidad de la mujer es el hombre. La mujer tiene sexualidad, pero solo se la puede despertar el hombre. Por lo tanto, venimos así hoy en día. Partimos desde un concepto de que el sexo, dentro de este modelo capitalista permisivo, el sexo está centrado en el coito únicamente porque venimos anteriormente de un sexo únicamente para la reproducción. Entonces, en este modelo todavía está centrado en los genitales y en el coito. Todo lo que no sea genitales y coito no es importante, no vale. La mujer no es dueña de su sexualidad. Esto hace que muchas mujeres no se hayan masturbado nunca, esto hace que muchas, hasta llegar a tener relaciones eróticas, esto hace que muchas mujeres no hayan llegado al orgasmo, esto hace que no nos hayamos Explorado, conocido. explorado, sí. Y por eso venimos de esta manera, ¿no? Por eso crecemos de esta manera, por este modelo capitalista permisivo que se llama. ¿Vale? Sí que es verdad que hay poquito a poco, desde la revolución sexual en los años 70, sí que es verdad que vamos avanzando y que vamos, gracias a los movimientos feministas y tal, sí que es verdad que vamos como Evolucionando. evolucionando y siendo conscientes de nuestro cuerpo, de nuestro placer, de nuestra sexualidad. Mm. Wow. Pero todavía queda mucho por hacer. Mm. Queda mucho, sobre todo, yo creo que para que eso de informarnos, de crear espacios como este, donde podamos hablar de temas así, donde crear espacios de autoconocimiento de la mujer. Bueno, ahora hay mucha información y estoy súper feliz de que hoy en día vayamos avanzando en esto, porque para mí la sexualidad es como la fuente de vida, digamos. Pero una cosa que para mí es muy importante dejar claro es que la sexualidad es una fuente de vida, ¿no? Pero quiere decir, al final lo importante no es lo que vivo, sino cómo lo vivo, ¿vale? Lo importante no son las experiencias que tengo, sino la sensación que tengo de esas experiencias después. Ujú. Entonces, si con esto quiero decir que si tú o si una persona no le apetece tener encuentros eróticos está bien. Si una persona le apetece o tiene unas ganas de vivir desde el placer y vivir una sexualidad llena de placer y de disfrute, está bien. Si por el contrario no quieres satisfacer el deseo o no hay deseo sexual y tú lo vives bien, está bien. O sea, al final eres dueña de tu propio camino, de tu propia vida. Y al final da igual lo que digan, o lo que. Porque social, me voy de una cosa a otra, ¿no? No, 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 Vale, para nada. vale.
Tú que sigue, por me favor. viene, me vienen muchas cosas. Me- Claro, venimos también desde un concepto de lo sexual en esta sociedad de muy sexual. ¿Sabes? Venimos de que hay que tener sexo, cuanto más mejor, cuanto más orgasmos mejor, cuanto a la vez mejor, cuando, ¿sabes? Si, de hecho, hay mucha presión social si llevas, o sea, si llevas tiempo sin tener relaciones eróticas. Y el decirlo da vergüenza o cosas así, ¿no? Y Como ahí un nos damos, fracaso. claro, Perdón. sí. Y nos damos cuenta de que vivimos en una sociedad que nos inculca entre ceja y ceja que tenemos que estar súper sexualizadas todo el tiempo, ¿vale? Y debemos de entender que no, que debemos de entender que somos personas libres, que debemos de conocer nuestro cuerpo, de conocer lo que nos gusta, lo que no. El conocimiento es poder y el placer es conocimiento. Entonces, centrémonos en cuidarnos, en conocernos, en saber lo que me apetece, lo que no. Y saber que si tengo una temporada que no quiero ni que nadie me toque con un palo, está bien, porque la quiero esa temporada así. Que si quiero un momento en mi vida donde quiera tener encuentros eróticos fuertes, ¿no? Y está todo bien. O sea, cualquier cosa que quieras hacer, si tú la quieres hacer, está bien. Y estar tranquila con esa decisión. Es un trabajazo porque venimos de condicionamientos súper marcados, ¿no? Mm, Y de mucho desconocimiento del cuerpo, Sonia. De no entender cómo funcionamos, ni qué nos gusta, mucho, mucho desconocimiento. mm, total. Entonces, para mí es eso, para mí la base es el autoconocimiento del cuerpo, el explorarnos y de ahí pues dejarse fluir. También yo creo que el mayor límite, o sea, la cuestión que nos impide vivir una sexualidad plena es... Me he perdido, ya. Me he perdido, Vale. perdón. Sí. Claro, antes que justo yo había hablado y tú ibas a decir algo que me encantaría retomar si así lo sientes, que es Mm. cuando has dicho, ¿por qué tenemos este cuerpo? Vamos a explicar por qué tenemos este cuerpo o algo así has dicho y justo ahí hemos ido a otro tema. ¿Es posible? ¿Por qué tenemos este cuerpo? Bueno, es que algo de lo que quería mostrar es como el concepto poético del cuerpo, el concepto poético de la piel, el concepto poético en relación de mi cuerpo o del placer con el espacio. Vivimos en una sociedad supermental. Vivimos en una sociedad desde la razón y desde el análisis, y esto nos va limitando. Entonces, tenemos un corte a nivel entre la mente y el cuerpo, porque no damos espacio a sentir el cuerpo. Ya desde que nacemos nos van educando, ¿no? Más extrospectivamente, más hacia afuera. Nos educan siempre a dar gracias, a pedir perdón, a decir adiós, a decir hola, ¿no? A siempre a satisfacer antes al otro o priorizar antes al otro que a nosotras, ¿no? También después nos educan, crecemos en una sociedad de, donde nos educan desde la competitividad, desde
el crecer, ¿no? El cómo, y ahí entran pues el estrés, las preocupaciones, pues todas estas cosas hacen que se active también a nivel cerebral el dolor, ¿no? Y si quieres podemos hablar un poquito sobre el dolor, la relación entre el dolor y el placer. Por favor. Sí, Vale, un segundito que han preguntado. sí. Y sí, va a quedar colgada la entrevista. Que nada, que lo estaban preguntando y va a quedar Vale, colgadita, sí. Vale, Sonia, cuéntanos sobre la relación del vale. dolor y el placer. La relación sobre el dolor y el placer. Bueno, hasta hace unos años se entendía que el dolor y el placer a nivel cerebral estaban como desconectados, ¿no? Que eran cosas diferentes. Y a raíz de un estudio que se hizo hace unos años en Estados Unidos, un grupo de neurocientíficos de todos Estados Unidos realizaron un estudio muy importante dirigido por el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos. Y en este estudio se estudió se trabajó mediante los ratones, se hizo estudios sobre el cerebro de los ratones y ahí descubrieron que realmente el dolor y el placer tienen conexiones interneuronales, que no son cosas separadas, sino es como un continuo, ¿no? Donde en un extremo está el placer y en el otro, pero son dos extremos de una misma cosa, realmente es un continuo. Entonces descubrieron que realmente los circuitos neuronales cerebrales que controlan y experimentan y experimentan experiencias positivas o negativas, tienen conexiones interneuronales. Entonces, ¿qué ocurre? El placer y el dolor, tanto uno puede inhibir al otro o tanto uno puede potenciar al otro. ¿Vale? Mm. Entonces, hay un profesor de la Universidad de Granada que escribió sobre también la relación entre el placer y el dolor. Y me gustaría, tengo aquí que he apuntado algo que dijo él que me gustó, que es tendemos a pensar que las cosas son buenas o malas literalmente, y que en un extremo tenemos lo bueno o placentero y en otro lo malo y displacentero. Pero en realidad son dos dimensiones se pueden estar al mismo tiempo sintiendo placer y dolor. Wow. ¿Cómo se puede sentir placer y dolor a la vez? El, cuando hay una situación dolorosa, cuando estás pasando por una situación dolorosa, pero tú estás en un estado placentero duradero. Cuando has hecho un proceso de introspección, de meditación y de estado de conexión contigo misma, entras en un estado placentero duradero, un estado de goce, ¿no? Entonces, cuando hay una situación dolorosa, estás en una situación dolorosa, si tú estás en ese estado, puedes sentir placer y dolor a la misma vez, ¿vale? Por eso es muy importante la diferencia entre los dos tipos de placer para mí, porque para mí son muy diferentes, ¿no? Y la sensación, hasta la sensación mía interna es muy diferente. Y para mí serían dos cosas totalmente diferentes. Claro, porque el placer, el placer mm, que se mantiene es un estado al Sí, final, al fin y al cabo. Es más un estado que un impacto de un pico, de algo que vivo, que viene y va. Viene, lo vivo y se va. Lo otro es un estado. claro. Y además también crea como una especie de adicción el primer tipo de placer, ¿no? Porque sobre todo si no estamos habitando el cuerpo y no lo estamos sintiendo. Porque si yo tengo un deseo y yo ya me imagino esa acción, yo estoy empezando a sentir placer. Cuando estoy en la acción, no estoy sintiendo mi cuerpo porque no estoy presente, por lo tanto, me quedo con la idea mental. Cuando termino la acción, es cuando tengo el subidón de dopamina porque pienso en esa acción. Ya
ya realizada, ¿no? Entonces, y por lo tanto se queda ahí en lo superficial, digamos. O sea, esa es mi interpretación, ¿vale? Ahora creo que esto es más cuestión de opiniones, ¿no? Porque al final podemos filosofar muchísimo sobre el placer. Y, y bueno, cuando tenemos un placer duradero, es un trabajo interno, ¿no? Es un proceso que vamos cultivando ese placer poco a poco, o ese estado, ¿no? Placentero. Entonces, cuando tenemos el pico, cuando tenemos los placeres rápidos o momentáneos, si yo no vivo la experiencia en mi cuerpo, después me quedo con la sensación vivida, por lo tanto se activa el deseo a querer tener más. No es que sea así, pero se puede dar. Y entonces ahí entramos en la adicción hacia las situaciones de placer. Yo personalmente creo que cuando entramos en esta situación en la que entras en esa adicción constante para volver a repetir esos estados o estas experiencias de placer, creo que es por una falta de habitar el cuerpo, completamente. Sí, Sonia, y no crees que todo a nivel social y colectivo, con todas las publicidades y con todo lo que a nivel social vivimos, es como si continuamente nos invitaran a vivir ese placer más momentáneo? Sí, claro, es como cuando compras algo, ¿no? Tú tienes el deseo de comprarte esa lavadora y estás pensando en esa lavadora, ¿no? Y tienes como, tú te imaginas ya con esa lavadora. Entonces tienes ese placer, porque estás satisfaciendo esa necesidad que tienes. Pero en el momento que la obtienes, ya no hay, es solo una ilusión, ¿no? Y al fin y al cabo yo creo que es lo mismo, es como consumo de experiencias momentáneas que te den placer. Y desde mi punto de vista creo que es una forma de control del capitalismo, Total. de darnos placeres rápidos, de placeres que nos hemos imaginado, que ni siquiera lo hemos vivido ni experimentado. Cuando tú experimentas una cosa se queda ahí, se te queda en el ADN, se te queda en el cuerpo. Y realmente yo creo que cuando lo experimentas realmente a nivel físico, no necesitas, ya estás ahí, ya lo has tocado, ya lo has experimentado. Al menos esa sensación se te queda un poco en el tiempo. Entonces, bueno, es un temón, pero es un temón, Ay, me encanta. pero realmente al final es que donde llegamos es al mismo punto, es de habitar nuestro cuerpo, de abandonarnos a las sensaciones, de sentir el cuerpo. Mira, hay una metáfora muy bonita para explicar el orgasmo que a mí me gusta mucho, que tiene que ver porque son dos formas de vivir el encuentro erótico, ¿no? Entonces, el, bueno, tú bajo de tu casa, te vas al supermercado y te compras un tomate, ¿no? Porque tú quieres un tomate. Entonces bajas bajo de tu casa, te vas al supermercado, compras el tomate, te subes a tu casa, coges el tomate, lo observas, mordisqueas el tomate y te lo comes. Por el contrario, tú puedes coger una semilla, plantar esa semilla, ir regándola día a día, vas viendo cómo va creciendo, la vas cuidando, vas mimando la planta, la vas regando y vas viendo cómo el fruto va saliendo poco a poco y se va haciendo grande. Y después de esos 2 meses de viendo y mimando y nutriendo esa planta, coges el tomate, lo observas, después de todo ese tiempo que has compartido con él, muerdes el tomate y te comes ese sabor,
Y esa satisfacción y ese placer de comerte ese tomate no tiene nada que ver al tomate que te has comido del supermercado, ¿no? Entonces, al final el encuentro erótico es así. ¿Cuál es tu objetivo? Si tu objetivo es alcanzar el orgasmo, que está perfecto, si tu objetivo es alcanzar el orgasmo, cultiva ese orgasmo. No vayas al súper y te comas el tomate, aunque si quieres está perfecto también, ¿no? Pero si quieres disfrutar de tu cuerpo, si quieres disfrutar de tu placer, disfrutar del encuentro erótico, disfrutar de la otra persona, hay que cultivar ese espacio. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad supermental y no le damos espacio a los encuentros eróticos. Entonces, tú cuando quedas con una amiga, quedas a las 4 de la tarde. Cuando quedas para bailar, quedas a tal hora. Cuando todo tiene horario y todo tiene prioridad, menos el amor, ¿no? ¿Dónde están los encuentros de amor conmigo misma? ¿Dónde están los encuentros de amor con mi pareja o con la persona que acabo de conocer? ¿No? Creemos y prioricemos esos espacios. Hoy de 8 a 9 pues me guardo que voy a tener un encuentro de amor conmigo. Mira, cariño, el sábado tienes bien, pues venga, de tal hora a tal hora quedamos y hacemos un encuentro de amor. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad supermental. Si yo vengo de fuera y vengo con las preocupaciones, con el estrés, con los estímulos, millones de estímulos que hay por la calle, del curro, de tal, yo llego, me besas y ya tengo que estar, pues no, no porque mi mente no está ahí centrada. Entonces, para poder disfrutar de un encuentro erótico y poder disfrutar del cuerpo, poder disfrutar del placer, necesito un momento de conectar conmigo para poder conectar contigo. Entonces, por eso hay unas técnicas muy bonitas en sexología, que es cuando hablamos de parejas, ¿no? Bueno, de un encuentro erótico entre dos personas, eh, es cuando te ambientas el espacio. Siempre se dice ambientar el espacio, que es pues poner velitas, poner música, porque ya ese momento que tú estás cogiendo la música, que estás cogiendo la vela, que estás tal, ya estás bajando poquito a poco de todos los estímulos que hay fuera. Entonces, poquito a poco vas colocando tal y vas poquito a poco bajando. Ya te pones delante de la otra persona, te miras a los ojos y respiras profundamente varias veces con decir, vale, estoy aquí y estoy contigo. Y después una persona desnuda a la otra entera poco a poco y la otra persona desnuda a la otra cuando termina poco a poco. Esto hace que hayan risas, que se enganche el pantalón y que te caigas o qué tal, o el apoyarte aquí en mi hombro para quitarte el pantalón, o esas miradas, ese contacto con la otra persona hace que bajes completamente de la mente al cuerpo, que te abandones a las sensaciones, que estés presente en lo que estás viviendo, que estés conectada contigo y que estés conectada con la otra persona. Y ahí pues se puede también entablar una conversación, ¿no? De cómo estás, de qué te apetece, cuál sería tu mejor encuentro erótico de hoy, ¿no? ¿Qué es lo que más te gustaría? Y ahí se entabla una conversación porque vamos a crear una conversación, ¿no? Una comunicación, perdona, ¿no? También una conversación a través de lo no verbal y de lo verbal también. Sí, se da espacio a lo profundo al final. Claro, Es como, sí, ir de lo superficial a la sí, profundidad. sí. Claro, es que, es que la falta de unión entre mente y cuerpo en esta sociedad hace que también diferenciemos entre superficialmente, profundidad, cuerpo, cuando realmente la unión de las dos es la forma de vida perfecta, ¿no? Entonces también lo mental también es importante. ¿Por qué? Porque el cerebro es
es el órgano principal de la sexualidad. O sea, si mi cerebro no dicta que vale, te doy permiso para sentir placer, no puedo sentir placer, ¿vale? Entonces, claro, ahí entramos, si necesito que mi mente, que mi cerebro dé la orden para yo poder sentir placer, entonces necesito quitarme todos esos condicionamientos que me han impuesto y que para mí son limitantes para alcanzar esa sexualidad perfecta que yo quiero, ¿vale? Porque quizá no sea esa y sea otra. O quizá la que tengo y no tengo ninguna y me está súper bien, ¿sabes? Entonces, que hoy en día hacemos mucho esto, ¿no? De la represión a la obligación. Pero no solo dentro de la sexología, como la sexología clínica o tal, sino dentro de la espiritualidad y todo esto también lo hacemos, ¿sabes? Porque ahora el tener el sexo lento, el tantra y tal, a mí me encanta el tantra y de hecho es mi vía, con la que yo trabajo y con la que yo más conecto. Ahora, quizá a lo mejor dentro de 2 días no, ¿sabes? Pero bueno, ahora para mí el tantra forma parte de mi vida, ¿no? Pero porque yo lo decido así. No es la sexualidad consciente buena. Cualquier sexualidad que tú quieras tener, sea como sea, es consciente. Dejemos de sexualidad consciente, ¿no? Es que a lo mejor yo hoy, pues, me siento de una manera que necesito a lo mejor un sexo duro, o bueno, un encuentro Salvaje. erótico duro, o Ujú. salvaje, o yo qué sé, o me gustan otras cosas que no lo he oído mucho, pero realmente pues me gustan cosas que no son muy comunes. Y está perfecto. Entonces, esto también es una forma de obligación. Y sobre todo, una cosa que observé por internet que me quedé alucinada es cura una vagina enferma. Un escrito de Tantra, ¿no? Que había en redes sociales y es como, perdona, mi vagina no está, nuestra vagina, nuestras vaginas no están enfermas. Mi vagina lo único es que no se me ha dado la oportunidad de descubrirme, de explorarme, de tocarme y de conocerme. Simplemente eso. Porque mi vagina no está enferma y no va a venir ningún hombre a penetrarme con delicadeza para sanar mi vagina. No, perdona, ¿sabes? Y esto lo leía y es como, ¡boala! Es que estamos yendo con tanta información a lugares que después, claro que podemos llegar a frustrarnos porque no estoy alcanzando lo que se supone que tengo que alcanzar, ¿no? Entonces es muy importante de si queremos acompañar a alguien en la sexualidad, solo darle las herramientas para que esa persona sea libre, Se descubra. se descubra a sí misma y sea libre de decidir de lo que le gusta, de lo que no, que tenga toda esa capacidad para poder ser dueña de su cuerpo y de su vida. Ya está. No existe ninguna fórmula perfecta en esto, ¿no? Gracias, Sonia. Sabes que se nos ha ido la hora, que nos ¿Qué quedan dos dices? minutos. ¿Qué dices? ¿En Quedan serio? 2 minutos. Hostia. Vale. Sí. Pues, bueno, hemos hablado cosas interesantes, ¿verdad? Muy ¿Eh? interesante, Sonia. De hecho, se me ha pasado súper rápido. Ostras, te lo Eh, juro que pensaba que habían pasado 10 minutos solo. no, No te he sí. dejado hablar, no te he dejado No, hablar. no, es que no era necesario, Sonia. No era necesario. Has venido con una información muy necesaria, muy directa. Y para eso estamos aquí, para conocerte y para que toda esta información que hoy nos han compartido pueda llegar a más personas que de verdad siento que lo necesitamos, Sonia. Y sobre todo porque somos seres libres. Claro. O sea, seamos seres libres, porque realmente la mayor etiqueta que nos impide ser libres es el hecho de hombre-mujer.
O sea, ya desde el vientre materno te condiciona profundamente a cómo hablas, cómo actúas, cómo te vistes, cómo tu carácter, a lo que Sonia, juegas. se va a cortar. ¿Se va a Es que, cortar? sí, es que lo hemos dado todo. Gracias, Sonia, te quiero. Gracias por Gracias. compartir